Fernando, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Aquí llueve dinero. Café. ¿Ah? Buenos días. Buenos días. Eh, a mí sobre este tema me gustaría destacar un par de cositas, porque realmente tú has hecho eh, la investigación correcta. Eh, Primero quiero destacar el papel del órgano legislativo. Es decir, este tema fue denunciado creo que ayer por una diputada y una diputada que, en mi opinión, está cumpliendo la misión que debe cumplir la Asamblea de Diputados, que es fiscalizar la gestión del gobierno. Y a mí eso me parece destacable en momentos en que se ha abroquelado una mayoría, se ha atornillado una mayoría en la Asamblea de Diputados que lo que pretende hacer es dar paso expedito a cosas como esta que tú estás denunciando hoy, esta mañana. Lo otro que quería mencionar es el hecho de que el problema de los costos elevados no es un tema solamente de ambulancia. Es decir, si hacemos esta misma comparación que tú haces con respecto a alquileres de otros temas o de otros tipos de contratos, te vas a encontrar con que los costos nuestros son elevadísimos. Las computadoras, el kilómetro de carretera. Yo he escuchado al ingeniero Domínguez, pero he escuchado a muchas personas decir, hey, el kilómetro de carretera en este país es el metro de cemento, de construcción, de obra pública. Entonces no hay un mecanismo, una herramienta para medir, valorar, supervisar de dónde salen esos precios. Y luego está el otro problema de que al no existir una debida planificación, que en mi opinión la herramienta principal de cómo gestionar financieramente el Estado es la planificación, y no haber mecanismos claros de gestión por resultados, porque a ver, cuando hacemos esta discusión, Álvaro, se nos olvida o no nos preguntamos, bueno, ¿para qué necesitamos las ambulancias? Las que tenemos están prestando el servicio que deben, dónde lo están prestando, cómo lo están prestando, qué tan eficaz ha sido el Estado en alcanzar los objetivos con los cuales se hace una inversión, porque al final del camino lo que está haciendo el Estado es invertir dinero en grandes cantidades, por cierto, más pareciera que más de lo justificado, pero, y bueno, ¿dónde está la contraprestación que justifica ese gasto sobredimensionado o no? Eso yo no sé por qué. Cuando discutimos el presupuesto general del Estado, no hacemos una evaluación de por qué se planifica X o Y gasto, cómo se planifica, cómo llegamos a él y cómo supervisamos el cumplimiento de las metas y objetivos de esa inversión. Y esto a mí me parece una cosa como básica, pero lamentablemente quedamos, y no es malo que se haga nada más encerrados en las cifras de cuánto más y cuánto menos, pero al perder de vista los objetivos estamos cancelando realmente cuál es la misión de utilizar o de que el Estado utilice, invierta los recursos que en realidad son de todos, no son dinero del ministro de Salud, ni de un presidente, ni de un diputado, son dineros de los ciudadanos y por lo tanto requieren una supervisión, no solamente en el momento en que se hace el contrato, sino todos los días que siguen al proceso de ejecución. Y luego está este tema que tú acabas de mencionar, de que este gobierno inauguró la modalidad, Álvaro, no me olvidaré de repetirlo, de ocultar los beneficiarios finales de los contratistas del Estado.
tú has podido encontrar quiénes son los contratistas de este caso, No. el de la ambulancia. Pero técnicamente eso es información pública. Exacto. Es decir, el Estado tiene la obligación de decirnos con quién está contratando, porque no es un contrato privado, o sea, no es el ministro de Salud pidiéndole a un contratista que le construya un closet en su recámara. Es dinero de todos nosotros y por lo tanto tiene que prevalecer el principio de la transparencia, y eso es lo que yo siento que no está existiendo al momento de hacer este tipo de discusiones. No, y mira por dónde vamos. O sea, el caso de lo que me pasó con la empresa IS Groups, que es la que le está vendiendo, la que le vendió, porque ya eso es un hecho público, las computadoras al Ministerio de Educación, computadoras marca Livy, computadoras chinas. Nosotros mencionamos aquí quiénes son los dueños. ¿Cuál es el problema de publicar esto en redes sociales? Si tú entras al registro público, rp.gov.pa, y ahí está. O sea, esto no es que uno está violando ni violentando nada, esto tiene que ser transparente. Y ahí están el suscriptor, ahí está el director, ahí está el agente residente, ahí está el director secretario, ahí está el apoderado. Y tampoco estamos diciendo que se haya cometido ningún delito. Lo que estamos es preguntando cómo se hizo todo esto. ¿Por qué costó tanto? ¿Por qué costaron 500 y pico de dólares las computadoras? ¿Por qué se escogió a esta empresa? ¿Por qué nada más una participó en la licitación? O sea, son preguntas que todo panameño, cuando se trata de recursos del Estado, se tiene que hacer. ¿A qué se dedica esta empresa históricamente? ¿Dónde está el problema? Ah, no, yo no quiero que sepan que yo fui el que le vendí las computadoras a al Meduca. ¿Por qué? Álvaro, Ajá. vuelvo a lo mismo que acabo de mencionar. Es que tampoco hemos hecho la discusión de por qué la ministra ha decidido o cuál es el objetivo de esta compra. Es decir, cómo esta compra va a resolver el problema de la calidad de la educación, del mejoramiento de la educación en un sentido integral de la palabra. No hemos hecho esa discusión. Mira, quizás los 4 países pioneros o más avanzados en materia de educación en Europa, incluyendo Francia, acaban de sus gobiernos decretar el regreso, o sea, una prohibición que implica el regreso al libro de papel y al cuaderno. Es decir, a la prohibición de la utilización de la tablet o estos dispositivos electrónicos como una herramienta sine qua non del proceso educativo. Yo soy de los que piensa que este tipo de herramientas pueden ayudar, pero la forma vertiginosa y disruptiva como las redes sociales, las nuevas formas de comunicación están interviniendo en la vida cotidiana de las personas. Eso, ¿quién lo está estudiando? ¿Quién está viendo eso? ¿Quién está viendo cuál es su incidencia en la pedagogía, en la forma de enseñar, etcétera? Entonces, el problema es que, bueno, está mal que se compren las computadoras, sean chinas o de Groenlandia, o que se compren de X o Y manera. Claro, y probablemente haya otros problemas alrededor de esta compra. Pero es que ni siquiera hicimos la discusión de por qué la estamos comprando. ¿Cuáles son los beneficios de esa compra a la luz de los cambios que vienen operando en el mundo entero? Entonces, es doblemente complicado entender por qué las cosas se hacen. Yo siempre he sido un partidario de que en toda sociedad, sobre todo
lo que está en el ámbito público debe estar sujeto al escrutinio, a la auditoría ciudadana y a un conocimiento razonado de por qué su dinero está siendo utilizado de X o Y manera. Suecia, Finlandia, Noruega, Francia y Dinamarca están regresando a los libros impresos y a la escritura a mano y dejando a un lado las tabletas, las computadoras. ¿Por qué? Porque el libro te produce conocimiento. El libro mejora tu lenguaje, tu escritura, tu capacidad de análisis. La computadora te da la comida hecha, así de sencillo. Y no podemos ir en esa dirección porque estamos cerrándole al niño, al adolescente, al joven, la posibilidad de abrir el mundo, de abrirse al mundo, de conocer el mundo a través del libro. Pero me fui a preguntar así por encima también, en base a la experiencia de otros países, con 44 millones de dólares que vamos a destinar para alquilar 43 ambulancias durante 49 meses. ¿Cuántas ambulancias pudiéramos comprar equipadas, ambulancias de urgencia con todo, en Panamá? Aquí 43 alquiladas. Bueno, podemos comprar 270 a 350 ambulancias. Supongamos que vamos a comprar 100. Con el resto, mantenimiento por 5 años. 5 años. Y las agencias de carro, tú les puedes comprar el mantenimiento por un periodo de tiempo definido. Te lo digo por experiencia. El carro viene con una garantía de 50,000 kilómetros o 75,000, depende de la marca de carro, o tantos años, lo que se cumpla primero. Pero tú, con esa cantidad de dinero, puedes decirle a la empresa que te va a vender las ambulancias: bueno, yo quiero 50 ambulancias, no 43. Entonces yo quiero que a esas 50 ambulancias ustedes me le den el mantenimiento durante 5 años, lo vamos a pagar. Y todavía salimos ganando. Todavía salimos ganando. Y encima le damos trabajo a los conductores de esas 50 ambulancias. Que ahorita mismo he tenido la oportunidad ya de hablar con algunos y me dicen: tenemos miedo de quedar en la calle. Porque eso que están contratando está incluido el servicio, el conductor. Entonces, ¿y si no los contratan a ellos y los mandan para la casa? Van 43 no, porque esas ambulancias van a trabajar 3 turnos. Imagínense, multiplique por 3. Toda esa gente va a quedar desempleada. No importa. Entonces, estas cosas sí hay que analizarlas, sí hay que verlas, porque todo no es hacer negocios o darle negocios a empresas. Y repito, no voy a detenerme en esto, voy a seguir en esto. Póngame el video del diputado Jonathan Vega para ver qué dice Fernando de este otro tema, para que ustedes vean que aquí llueve chenchen, como la canción de Juan Luis Guerra, que llueve café en el campo. Aquí llueve chenchen, pero en algunos sectores es la lluvia. Póngase a Jonathan Vega ahí. ¿Cuánta falta hace empleo y la desigualdad de los salarios que existen? Y escuchar que un embajador gana $42,000 mensual, digo, ¿qué hará tanto que gane un embajador, embajador, cónsul, tanto dinero con relación al salario promedio que tienen los panameños? De hecho, gana más que el administrador del canal. Hace unos días, creo que vi por las redes sociales que habían sancionado a una alcaldesa por nepotismo. ¿Cómo se llama el embajador de Portugal? Ministro, tiene la palabra, ministro. Gracias, presidente. El embajador José Javier
Mulino. ¿Cómo se llama el embajador de Colombia, de Panamá en Colombia? Ministro. El embajador Boyd. Ok, a ver, el embajador de Portugal es el hermano del presidente y el embajador de Colombia es el hermano del ministro Boyd. ¿Y en Japón? Ministro. Tiene la palabra, ministro. El embajador de Panamá en Japón se llama Walter Cohen, honorable diputado. Ya, ahora bien, cónsul en Shanghái, no tenemos cónsul en Shanghái, me dijo. Hay un consulado de Panamá en Shanghái, correctamente, y el cónsul de Panamá en Shanghái es Ramón Martínez Hacha. ¿Cómo? Disculpe. ¿Puede repetirlo, por favor? Con mucho gusto, honorable diputado, Ramón bien. Martínez Hacha. Ramón Martínez Hacha. ¿Y cuál es el salario del cónsul en Shanghái del señor Ramón Martínez Hacha? Ministro. El salario es de 1.500 balboas y los viáticos contingentes de 13.500 para un total de 15.000 balboas. ¿Eso es todo lo que recibe el cónsul de Shanghái? Ministro. Sí, honorable diputado. Eso es lo que recibe El cónsul de Shanghái de Panamá, que representa a Panamá, gana 15.000, ¿seguro? Ministro. Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, así es. Ok. Hacha. Yo quiero saber cuál es el salario y la comisión de los cónsules, tanto de la Embajada de Japón y Emiratos Árabes. La asignación del embajador de Panamá en Japón es de 1.500 balboas de salario, 2.000 de gastos de representación y 26.500 de viáticos contingentes para un total de 30.000 balboas. ¿Y cómo se llama? Walter Cohen, diputado. Y él es familiar de la... Disculpe. Él no es familiar como de la esposa del presidente, ¿no? Bien. Tenemos la prima, la primera dama. Tenemos al hermano del canciller. Tenemos al hermano del presidente. Tenemos al hermano de un ministro, de embajadores, de cónsul, ganando cifras exorbitantes de dinero. Eso no es un claro ejemplo de nepotismo, es porque habría que hacerle la consulta a la ANTAI, si así como se lo aplicaron a la alcaldesa, que no la estoy defendiendo, habría que preguntarse si eso también aplica para el Ejecutivo. Bien. Fernando, ¿qué le parece esto? Y esto nada más es un abreboca. Es una vieja historia. No voy con esto a exonerar a este gobierno, por supuesto. Este gobierno ha hecho lo que lastimosamente han hecho todos los gobiernos anteriores, nombrar a sus parientes de una forma absolutamente descarada en puestos claves. Efectivamente en esa lista faltan muchos. Faltan los hijos de papá que los nombran en el país en el que estudian, y entonces el salario que reciben de nuestros dineros, de los dineros de todos los ciudadanos, de nuestras contribuciones, el dinero que reciben los hijos de papá es como una beca, una plus beca, porque probablemente tengan una beca de otra institución del Estado o no sé, y además de eso tienen un nombramiento en nuestro servicio exterior. Es una calamidad de vieja data, y te voy a decir que es lo más triste, porque yo siempre digo, Álvaro, yo me referí con esto a otras leyes, a la ley de conflicto de intereses, que era una ley desde los tiempos en que la propuso Ana Matilde Gómez, una ley importante, pero cuando pasó por el tamiz de la Asamblea la licuaron, le echaron demasiada agua, y entonces a través de gracias a esa agua, a ese exceso de agua, por la ley se escapan siempre
algunos temas. Y lo mismo pasa con el tema de la ley de nepotismo, con el tema del nepotismo, porque en todos los casos que se ha mencionado, salvo el de señor Ramón Martínez Hacha, me llamó la atención, el nepotismo no califica, porque el nepotismo ocurre cuando la persona que designa tiene un grado de parentesco con el beneficiado. Y en todos estos casos, el hermano de Mulino no es familia del que designa, que sería Martínez Hacha. El cuñado del presidente, el señor Cohen, no tiene parentesco con Martínez Hacha. Y por ahí nos vamos. Pero en el caso de Ramón Martínez Hacha, no sé, ahí pareciera que sí, porque el que designa al cónsul es Martínez Hacha. Además, Ramón Martínez Hacha, si no me equivoco, pero estar equivocado, creo que está vinculado a uno de estos casos de alto perfil cuyo juicio pasó recientemente. Pero bueno, no me quiero meter en ese tema porque no tengo la certeza en este momento de cuál fue su nivel de vinculación a este tema. Pero sí, el problema está en la no profesionalización del servicio exterior, porque todas estas personas, las que mencionó el diputado y muchas más, el hijo de papá, etcétera, van a otro país y no van pensando que van a servirle a Panamá, que su misión es defender los intereses de nuestro país. Van pensando o presumiendo que ellos le deben ese favor o esa designación a quien los designó. Entonces, su compromiso no necesariamente es con Panamá, sino con quien los designó. Y este es un tema terrible que guarda mucha relación con la calidad del servicio exterior. Es más, cuando el presidente, si la memoria no me falla, cuando el presidente Mulino se refirió a la designación de su hermano en Portugal, dijo o hizo una alusión señalando que el problema era que su hermano había sacrificado mucho en los tiempos duros, no sé cuál fue los términos que utilizó, y que ese sacrificio en el cual había incurrido en el pasado, lo hacía merecedor de conseguir esa designación. A mí me parece que eso, o sea, yo hice un sacrificio o hice un favor en el pasado, y por lo tanto, bueno, te mereces que de ahora en adelante, o por este periodo de 5 años, seas embajador en Portugal o seas embajador en donde sea que vaya. Ese es un razonamiento que no responde, repito, al final ese va a ser el tema de mi participación esta mañana. El problema son los objetivos que tiene el uso del recurso financiero del Estado. ¿Para qué se usa un dinero en un embajador? Para que cumpla una función del país, no una función de que él se sacrificó en el pasado, o fue buena gente, o es mi amigo, o es esto, o es lo otro, y por eso se merece de sobra que le den esa designación. Hay un problema muy grave aquí. No tenemos un servicio exterior profesionalizado. Eso es una carrera, eso se estudia, se llama carrera diplomática, y nosotros tenemos una escuela diplomática en la Cancillería, y la verdad da mucha tristeza que estas cosas sigan ocurriendo, igual que ha pasado lamentablemente a lo largo de nuestra historia. Bien, ya para ir aterrizando, lo que dijo el presidente en su momento, en octubre del 24, calificó el nombramiento como plenamente legal. Afirmó que su hermano es una persona preparada con experiencia y que ya había sido embajador de Panamá en Costa Rica. Dijo que no me avergüenzo en lo absoluto de haberlo nombrado y que espera que represente dignamente a Panamá en Portugal.
Argumentó que el embajador es el representante personal del presidente y que se agradece la cercanía y confianza en ese rol. Indicó que su gobierno ha nombrado gente de distintas procedencias, incluso personas que no votaron por él. Y en cuanto a el otro tema de que por acá lo tengo, de las ambulancias, para ver, de el cónsul en Shanghái, que es el señor Ramón Martínez Hacha, lo que dice, porque el señor habló de $15,000 aproximadamente, y lo que dice la búsqueda que acabo de encontrar aquí es lo siguiente. Dice que reciben el salario, pero un 70% sí, de comisiones, lo que tramitan, sí, lo que tramitan allá en los países, un 70% de los recaudos, dice aquí. Así que vaya usted a saber en un continente como Shanghái, porque Shanghái es como un continente marítimo, la cantidad de puertos que tiene, lo que significa ese 70%, señoras y señores. Los cónsules, Álvaro, reciben comisiones por tramitación. Si tú vas a un consulado X y pides que te suscriba a una licencia de marino o bueno, cualquier trámite consular, un porcentaje va al cónsul. Lo que yo no sé es si se realizan auditorías, que creo que las debería hacer la Contraloría General de la República, si se realizan auditorías de las comisiones que cobran los cónsules en distintos consulados del mundo. Porque históricamente algunos consulados, el de Pireos en Grecia, el otro, son consulados que se otorgan para pagar deudas de campaña. No estoy hablando específicamente yo no sé ni siquiera quién es el cónsul actual de Panamá en Pireos, pero históricamente hay consulados que aquí se utilizan para pagar deudas de campaña o para que personas incrementen de forma exponencial su riqueza. Históricamente los ciudadanos panameños no tenemos conocimiento de cuál es el monto o cuál es la cantidad que representa esas comisiones para las personas beneficiadas, cosa que debería ser pública. Bien, gracias Fernando por estar con nosotros esta mañana. Nos volvemos a encontrar. Saludos. Saludos. Bien, gracias. Aquí tengo la tabla, dice, de cálculo. Cuando el saldo neto es hasta